Sean bienvenidos, bienvenidas, estimadas estudiantes de la sección C. Es un honor para mí estar nuevamente compartiendo con ustedes la tutoría número 3, donde hablaremos del sistema internacional. Pregunto, ¿ven la pantalla ahorita? No, Sí, señor. Miss. ¿La presentación la pueden ver? Sí, señor, ya la veo. Sí. Bien, vamos a comenzar entonces. Permítanme que se me fue de último esto. La primera necesitamos. Bien, como siempre necesito que ustedes me participen. Y cuando no entiendan algo, por favor, me preguntan, porque hay que detenerse. No es correr, sino que tienen que aprender. Bien, vamos a comenzar con la reflexión. Alguien que me quiera hablar sobre leerla primero y después analizar. Yo, señor. ¿Tu nombre? Sofía López. Bien, Sofía. Léamela. Solo los que corren el riesgo de avanzar pueden saber hasta dónde pueden llegar. ¿Qué te da a entender esa reflexión, Sofía? Que si no nos arriesgamos a hacer cosas que a veces nosotras mismas nos ponemos el impedimento, no podemos saber hasta dónde podemos llegar en el futuro. Así es. A veces nosotros somos los que detenemos nuestras metas, pero no debe de ser así, ¿verdad? Porque los seres humanos somos capaces de todo, ¿verdad? Y hacer cosas buenas y maravillosas. Y dice que nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar. Vamos a hablar de un sistema de medición, por eso le busqué esta reflexión donde te dice que nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Bien. El indicador del logro al que vamos a llegar es esto. Resuelve con precisión problemas de equivalencia y conversiones de unidades físicas, aplicando correctamente el análisis dimensional. Ahora vamos con los presaberes. Tienen que tener listo su cuaderno, su módulo y me van a participar. A ver, ¿quién me puede contestar la pregunta número 1 que dice cuáles son las magnitudes básicas? Yo, señor Gloria Marisol. Bien, Gloria, adelante. ¿Cuáles son las magnitudes? Permítame. Número 1. ¿Cuáles son las magnitudes básicas del sistema internacional? Son la magnitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Muy bien, excelente. Son 7 nada más, pero me dijiste que la magnitud nada más es como para decir que las demás son magnitudes, lo que es el tiempo, la masa, etcétera. O sea, era parte del cuadro, ¿verdad? Pero la magnitud no es una magnitud básica. O sea, ahí va magnitudes básicas o fundamentales, el tiempo, la longitud, la masa, la temperatura, etcétera, que vamos a conocerlas más adelante. Vamos a la pregunta número 2. ¿Quién me la puede leer y contestar? Yo, señor. ¿Nombre? Sofía, siempre. Sofía. ¿Cuáles son las magnitudes derivadas del sistema internacional? Ajá. Derivadas. Se derivan, metro, kilogramo, segundo, amperio y Kelvin. No, esas son básicas. Yo, ¿no puedo contestar yo? Sí, sí. Tal vez son parte del sistema internacional de unidades y se derivan de las 7 unidades básicas, que son el metro, la unidad de longitud, el kilogramo, unidad de masa, que es el mol, unidad de cantidad de sustancia. Ajá. Esas son. Y ejemplos sería el área, la densidad, la presión, etcétera, ¿verdad? Lo que veíamos nosotros. ¿Tu nombre, hija? Gloria Marisol. Bueno, Gloria Marisol, muy bien. Permítame un momentito que aquí esta niña dice que la sacó la señal, dice.
Hola, Susana. Inténtelo nuevamente, hija, y yo la vuelvo a meter. Bien, la número 3, ¿quién me la puede contestar? Yo, Miss. ¿Tu nombre? Michelle. Michelle. Muy bien, Michelle. Los múltiplos del sistema internacional. El prefijo son la deca, el hecto, el kilo, la mega, la giga, la terra, la peta y la esa. Excelente. Estos son los múltiplos, ¿verdad? Un múltiplo es más que la unidad. ¿A quién acabo de agregar? ¿Quién es la última que acabo de agregar? Disculpen, que no me fijé en el nombre. Griselda Mancilla, quizás. Me desconcentré. Sí, Griselda es. Bien, entonces, un múltiplo es más que una unidad. Si hablamos del metro, el metro, si son 10 metros, ya vamos a hablar de un decámetro. Si son 100 metros, un hectómetro, y son 1000 metros, un kilómetro, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son los submúltiplos en el sistema internacional? ¿Quién me lo puede contestar? Submúltiplos. Yo, señor. Melissa Salazar. Bien, Marisol. Melissa Salazar. Vale. Los submúltiplos son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Bien, así es, submúltiplo, ¿verdad? Submúltiplo, y lo vamos a aprender. Que en el submúltiplo es la unidad dividida en varias partes. Entonces, es así como nosotros vamos a ver los múltiplos y submúltiplos en el sistema internacional. Ustedes pueden observar ahí una regla y una pelotita que va midiendo ahí, ¿verdad? Pueden ser, las mediciones pueden ser centímetros, pulgadas, milímetros, etcétera, ¿verdad? ¿Quién me puede leer esto? Yo. ¿Tu nombre? Mayra. ¿Quién dijo yo primero? Mayra. Bien, démosle, Mayra. Unidades medidas para la Medida. Para la física en su calidad de ciencia experimental. La medida se convierte en una operación fundamental. Es bien importante, ¿verdad?, en la física medir. Decirles a ustedes que las ciencias naturales tienen 3 ramas: la biología, la física y la química. Módulo 1 y módulo 2 van a ser de pura física. Módulo 3 va a ser ya de química. El 4 y el 5 va a ser biología. Bien. Un poquito de historia. Nuestros antepasados, ¿verdad? Léamelo. ¿Quién me lo quiere leer? Y después les hablo yo. Yo, señor. ¿Tu nombre? Gloria. Bueno, vamos, Gloria. La medida como comparación. Medir una magnitud física es comparar el objeto que se quiere con otro de la misma naturaleza, cuya medida conocemos y se toma como patrón. La medida de longitudes se efectuaba en la antigüedad empleando una cuarta como patrón, es decir, determinando cuántas veces la longitud del objeto a medir contenía a la de patrón. Ajá, o sea que desde la antigüedad se ha utilizado una unidad patrón, ¿verdad? Para nosotros ahora es el metro, si hablamos de longitud, ¿verdad? Porque si hablamos de masa es el gramo y así sucesivamente. Pero en el caso de la antigüedad utilizaban la mano, utilizaban el pie, el codo, el contorno de la cabeza. Pero imagínense qué pasaba si una persona tenía la mano más grande que el otro, si una persona tenía el pie más grande,
Entonces allí había problema, ¿verdad? Porque había jarana. En el sistema internacional, pues, vamos a encontrar las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Hablábamos de que las magnitudes fundamentales son 7 en el sistema internacional y las derivadas son un montón. Vamos a ver las del sistema internacional, las 7. A ver, ¿quién me lo puede leer? ¿Nombre? Yo, señor. Sofía López. Vamos. Magnitudes fundamentales son solo 7. Cantidad, longitud, unidad básica metro, símbolo de la unidad M. Masa, unidad básica kilogramo y símbolo de unidad kg. Tiempo, unidad básica segundo, símbolo de la unidad S. Corriente eléctrica, unidad básica ampere, símbolo de unidad A. Temperatura, unidad básica Kelvin, símbolo de la unidad K. Intensidad luminosa, unidad básica candela, símbolo de unidad CD. Cantidad de sustancia, unidad básica mol, símbolo de unidad mol. Muy bien. Ahí nosotros podemos ver las 7 unidades básicas del sistema internacional. Y si ustedes se fijan, el símbolo, hay símbolos minúsculos y otros mayúsculos. Y se preguntarán por qué. Fíjense que el sistema internacional tiene sus propias reglas y dice que todas las unidades de medida que no sean nombres del científico que lo inventó, tiene que ir con minúscula. También nos dice que en el caso de metro, hay personas que pone M mayúscula, una T, y dice que eso es metro. No se puede hacer eso, o ponen MTS, ¿verdad? Sistema internacional dice que tiene que ir solamente una letra. Lo mismo esto, kilogramos, segundo. Ahora vean el amperio, si ya es mayúscula, en honor al científico que investigó la intensidad de la corriente eléctrica en que se mide los amperios. El señor, el apellido Ampere. Y Kelvin, que es el científico de la escala absoluta, Kelvin, para medir la temperatura. Más adelante ustedes van a aprender que hay 3 escalas, la Kelvin, la centígrada y la Fahrenheit. Pero el sistema internacional adoptó a la escala Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos haciendo ejercicios de conversión de grados centígrados a Kelvin, nosotros, perdón, a Fahrenheit, ¿verdad? O a Kelvin, nosotros pues tenemos que hacer uso de esa escala de conversión de una a la otra. Y siempre, o sea, todo trabajo científico es en base a la escala Kelvin. Si son centígrados, tengo que pasarlos a Kelvin. La intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, que es el mol, que vamos a ver ya en el módulo 3, química. Vamos a hablar de mol, de átomos, de atomogramo, de moléculas, etc. Bien. Bueno, entre las magnitudes derivadas, recuerden que las 2 o más fundamentales te pueden hacer una derivada. Ejemplo, en la lección 1 veíamos que la presión, el volumen, la velocidad, fuerza, todas esas eran derivadas. Resultan de unir 2 o más fundamentales o básicas. Ahora bien, vamos a ver las magnitudes derivadas. ¿Quién me lo puede leer? Mayra. Bien, Mayra. Veamos. Unidad básica, símbolo de la unidad,
frecuencia. Unidad Ujú. básica es símbolo de la unidad 1 sobre Ajá. S igual a HZ. Densidad de masa, unidad básica, kilogramos por metro cúbico, símbolo de la unidad, kilogramos sobre metro al cubo. Ujú. Velocidad, unidad básica, metro por segundo, símbolo de la unidad, metro sobre segundo. Velocidad angular, unidad básica, radian por segundo, símbolo de la unidad, radian sobre segundo. Aceleración, unidad básica, metro por segundo cuadrado, símbolo de la unidad, metro sobre segundo cuadrado. Vaya, muy bien. Según el sistema internacional, vamos a utilizar el metro cuadrado. Oye, si estamos resolviendo problemas o ejercicios haciendo uso del sistema internacional, y si nos da un trabajo en centímetros, lo tenemos que pasar a metros. Oye, lo mismo, la densidad en metros cúbicos, la frecuencia en los hertz, la densidad de masa kilogramos sobre metros cúbicos, la velocidad metros sobre segundo. Esto es bien importante que ustedes se lo vayan aprendiendo cuáles son las unidades, porque en el módulo 2 ya vamos a estar resolviendo problemas donde tenemos que ir eliminando unidades, y si no sabemos cuáles son las unidades, por ejemplo, del volumen, de la densidad de masa, de la velocidad, entonces vamos a tener problemas. Así es de que yo sugiero que ustedes vayan anotando estos cuadritos, lo tengan en el cuaderno. Recuerden que al ratito regresan en forma presencial, semipresencial, y entonces se les va a revisar cuaderno. ¿Hablaba? Uh-huh. ¿Sí? Diga. Fíjese que yo no escucho. ¿Cómo? No se escucha nada. Y todos no me escuchan. Todos no me escuchan, disculpen. Yo sí le oigo, señor. Entonces, quizás el internet de la persona que no me escucha es el que le está fallando. Es que a veces cuando son con datos, ese es el problema. Se les van acabando los datos y se les está dando así ese tipo de problemas. Y ahí pues uno no puede hacer, cuando están así en en línea, ¿verdad? De casa, de wifi, sí, todo bien. Bien, aquí hay más unidades derivadas. Quien tenga abierto el micrófono me lo cierra, por favor. Bien, si ustedes se fijan, la fuerza se da en Newton. Newton, una N. Pregunta de examen, ¿qué es un Newton? Un Newton es la fuerza necesaria para mover una masa de 1 kilogramo por una aceleración de 1 metro sobre segundo elevado al cuadrado. Eso es Newton. La presión se da en Pascal. Fíjense que esto de la presión en segundo año, ustedes van a hacer ejercicios de esto. Tienen que saber que el Pascal es Newton sobre metro cuadrado. El trabajo y energía se da en Joule. ¿Y qué es un Joule? Newton por metro, eso es un Joule. La potencia se da en Watt. ¿Y qué es un Watt? Joule sobre segundo. O sea, el trabajo, porque el trabajo se da en Joule sobre tiempo. O sea, el Watt es trabajo sobre tiempo. Ahorita solamente de irse aprendiendo las unidades, ya en el otro módulo número 2 ya vamos a estar haciendo ejercicios de trabajo, de energía cinética, energía potencial, de la potencia. Carga eléctrica se da en Coulomb en segundo año, van a ver ustedes eso, la resistencia eléctrica también en Ohm, la luminosidad se da en candela. Bien, hablábamos de múltiplos, ¿verdad? Fíjense bien, los múltiplos. Hay prefijo, deca, quiere decir 10, hecto, este es el símbolo, quiere decir 100, kilo,
1000, ¿verdad? Pero nosotros podemos decir decámetro, decagrado, decalitro, y solo le vamos a poner, si es un decámetro, le vamos a poner una M acá. Si es decagramo, una G. Si es un decalitro, una L. Hectómetro, una H y una M. Hectogramo, una H y una G. Aquí lo importante es que ustedes se aprendan que deca quiere decir 10, hecto 100, kilo 1000, mega ya es 1.000.000, giga es 1000 millones, un tera, ya han oído ustedes hablar de eso, ¿verdad? El terabyte. Entonces, un tera es ya 1.000.000.000 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero quiero que se fijen en algo. Acá, 10 elevado a la 1, todos los que son múltiplos tienen como exponente positivo. ¿Qué quiere decir? El 100, vamos a decir que 10 elevado al cuadrado es 100. 1000 va a ser 10 elevado al cubo, porque si multiplicas 10 por 10 por 10 te va a dar 1000. 10 elevado a la sexta es 1.000.000. Si multiplicas en 6 veces 10, 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, te va a dar 1.000.000. Eso te quiere decir este exponente. Pero quiero que se fijen que son positivos. Todos los múltiplos van a llevar exponente positivo. Vamos a los submúltiplos. Los submúltiplos es la unidad dividida en partes iguales. Vamos a ver quién se quiere unir. Gabriela Cruz. Gabriela Cruz, Caterina Orellana. Bienvenidas, niñas. Caterina Orellana. Bien. Bueno, hablábamos de los submúltiplos, ¿verdad? Un submúltiplo es menos que la unidad. Los submúltiplos es la unidad dividida en 10 partes. Por ejemplo, el si decimos decímetro es con una M, es como el metro dividido en 10 partes. Si decimos centímetro, es el metro dividido en 100 partes. Si hablamos de milímetro, aquí tenemos que poner una M, sería la unidad dividida en 1000 partes. Si hablamos de un micrómetro, estamos hablando de la unidad o del metro dividido en una millonésima parte. Se considera que las bacterias miden hasta 3 micrómetros. O sea, son tan pequeñitas, pero tan pequeñitas que nuestro ojo no lo puede ver. Por eso se necesita el microscopio, ¿verdad? Quiero que se fijen ustedes que todos los que son submúltiplos son negativos. Miren, -1, -2, -3, -6. Esto está en notación científica, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la pizarrita. ¿Hay preguntas hasta aquí? Para que me entiendan más lo que son los submúltiplos. ¿Preguntas? No sé. Bien, vale. Pero por si alguno de ustedes no me ha entendido todavía lo que son los submúltiplos, vamos a entenderlos acá. En la pizarrita vamos a ver que un submúltiplo es menos que la unidad. Entonces vamos a hablar submúltiplos. Vaya, los submúltiplos, fíjense bien, es la unidad dividida en partes iguales. Si ustedes se fijaron ahí, estábamos hablando del metro. Si hablamos del decímetro, dije que una D y una M quiere decir decímetro. El decímetro es el metro dividido en 10 partes. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Entonces, aquí cada pedacito de 10 centímetros es un decímetro. Y podemos decir que un decímetro es la unidad dividida en 10 partes. Si usted divide 1 entre 10, le va a dar así. 0, me quedó feo eso. Le va a quedar así, 0.1. 0.1. Y esto, fíjense bien, es igual a la potencia 10 elevado a la menos 1, porque es negativo, ¿verdad? A la menos 1. En el caso de acá, ¿qué es lo que se ha hecho? La unidad, le recorremos un espacio por este 0. Ahora vamos a hacer el metro dividido en 100 partes, que sería el centímetro. Entonces, un centímetro, cm, va a ser igual a la unidad dividida en 100 partes. Al dividir 1 entre 100, te va a quedar así, 0.01. Si hablamos de notación científica, te quedaría así, en potencia de 10, te quedaría así, 10 elevado a la menos 2. ¿Qué quiere decir? Que 10 elevado a la menos 2, del 1 usted va a recorrer 2 espacios. Y te quedaría así, 1, 2. Te quedaría 0.01, sería un centésimo. ¿Claridad hasta aquí? Sí, señor. Bien, entonces, ¿qué te quiere decir? Si es elevado a la menos 3, que el metro fue dividido en 1000 partes. Entonces te quedaría 0.001 y así sucesivamente. Esto es, con los submúltiplos siempre van a ser negativos. Ahora vamos a aprender a convertir ya sea de un múltiplo a un submúltiplo o de una cantidad a otra, ¿verdad? Lo vamos a aprender por 2 métodos. Regla de 3 y factor de conversión. Veamos este ejemplo. Prácticamente acá es como decir que vamos a convertir 45 kilómetros a metros. Esta es regla de 3. Para hacer uso de regla de 3 tengo que poner 1 kilómetro, la equivalencia de 1 kilómetro, que es 1000 metros. Luego, el éxito de una regla de 3 es trabajar unidad bajo unidad. Si son 45 kilómetros que quiero convertir, los kilómetros tienen que ir abajo de los kilómetros. Y luego la X es a lo que tengo que llegar. Entonces, X, en esto acá se trabaja así. Se multiplica en diagonal y luego después se divide. Por lo tanto, acá 45 kilómetros por 1000 metros sobre 1 kilómetro, los metros se van con los metros y te va a quedar 45.000 metros. Vamos a hacer uso de la pizarrita otra vez para poder explicarles bien esos 2 métodos. Bien. Les decía que vamos a convertir 45 kilómetros a metros. Entonces, el enunciado del problema sería así. Problema número 1, convertir, vayan anotándolos, convertir 45 kilómetros a metros. A metros. Lo vamos a hacer mediante 2 procesos, regla de 3 y factor de conversión. Bien, si ustedes se fijaron, en regla de 3 ponemos primero así la equivalencia de 1 kilómetro en metros. Tenemos que saber que 1 kilómetro equivale a 1000 metros.
Un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, les decía que el éxito de una regla de 3 es colocar unidad bajo unidad. Entonces, si aquí tengo kilómetros, aquí tengo que poner los kilómetros. Entonces, voy a escribir aquí 45 kilómetros. Va a ser X. Esta X es lo que yo quiero. Entonces, esa X la vamos a trabajar de la siguiente manera. En regla de 3, fíjense bien, se multiplica. Aquí vas a multiplicar y luego acá vas a dividir. Si en un caso la X no estuviera en este cuadrante, sino que estuviera acá, tendrías que hacerlo multiplicar acá y dividir para acá. Ya vamos a ver un ejemplo. Bien, ahora vamos a hacer el procedimiento. X va a ser igual a 1000 metros. Multiplicamos. Mil metros lo voy a multiplicar por 45 kilómetros. Esto lo voy a dividir entre 1 kilómetro. Ahora, simplifico, kilómetro se va con kilómetro, y al multiplicar 1000 por 45 te va a dar 45.000 kilómetros. $45.000 kilómetros. Metros, perdón, porque es metros los que se nos quedaron, ¿verdad? Vean la importancia de aprenderse las unidades, porque todo ejercicio tiene que simplificarse. Si aquí me dice que tengo que convertir kilómetros a metros, tiene que verse en el procedimiento mediante simplificación la unidad a la que quedamos, ¿verdad? Bien, esto sería regla de 3. Así se llama, regla de 3 simple. Ahora vamos a ver el factor de conversión. Un factor de conversión son multiplicaciones sucesivas. Y vean bien cómo lo vamos a trabajar. En el factor de conversión comenzamos por lo que quiero convertir. Si digo que 45 kilómetros los tengo que pasar a metros, lo voy a ir haciendo por medio de multiplicaciones sucesivas, en donde si aquí está como numerador, aquí tengo que poner como denominador el kilómetro. Entonces voy a escribir acá 1 kilómetro, la equivalencia en metros. ¿Cuánto es en metros? 1 kilómetro. Se me durmieron. 45.000. Ajá, excelente. Entonces voy a eliminar aquí este con este, ¿ves? Por eso tiene que buscar uno que haya numerador y denominador igual, porque no puedes simplificar numerador con numerador. Entonces, eso tienen que tener cuidado ustedes. Por lo tanto, en el factor de conversión voy a multiplicar 45 por 1000 y te va a dar 45.000. 45.000 metros. Si ustedes se fijan, lo mismo me dio, llegamos a la misma respuesta en regla de 3 y factor de conversión. Este les dije que se llamaba factor de conversión, que son multiplicaciones sucesivas. Factor de conversión. ¿Preguntas hasta acá?
¿Preguntitas? Van a buscar la página 123 de su módulo y vamos a hacer otro ejercicio aplicando regla de 3 y factor de conversión. ¿Ya tienen listo el libro? Página 123. Bien, vamos a hacer el literal A. Solo el A. Ustedes, como para aprender más, me pueden hacer el B y el C, ¿verdad? Haciendo uso de los dos métodos. Ahí hay unas equivalencias que les van a servir también. Bien. Dice el ejercicio. ¿Quién me lo puede leer? Está en su módulo. Literal A. Quiero comprobar si están utilizando el módulo. Señor, de la actividad 5. ¿Sí? De la actividad 5, el cuadrito que está ahí. Ajá. Ahí. Dice, si un metro tiene 10 decímetros. Decímetros. Un metro tiene 10 decímetros. ¿Cuántos metros hacen 25 decímetros? Muy bien, 25 decímetros. ¿Tu nombre? Gloria Marisol. Muy bien, Gloria Marisol. Aquí, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que convierta, ¿qué? Ya analizándolo. Que tengo que convertir 25 decímetros a... A decímetros. ¿Cuántos metros hacen 25 decímetros? Es a metros. A Hay metros. que entenderlo bien. Dice, si un metro tiene 10 decímetros, ¿cuántos metros hay en 25 decímetros? Entonces, ya para ordenarlo, podríamos decir que como un ejercicio 2 sería convertir 25 decímetros a metro, ¿verdad? Que así sería. ¿Sí o no? Sí, señor, 25. Decímetros a metros. Muy bien, vamos a hacer los dos procedimientos, regla de 3 y factor de conversión. Si usted se recuerda, en regla de 3 tengo que poner primero la equivalencia. Sería aquí de metros a decímetros. Y ahí te dice, si un metro tiene 10 decímetros, entonces tengo que empezar así. Un metro, ¿tiene cuánto? ¿Un metro cuántos decímetros tiene? 10. 10, señor. 10 decímetros, 10. muy bien. 10 decímetros. Ahora dígame bien, en regla de 3, estos 25 decímetros, ¿dónde los voy a poner? ¿Abajo de metros o abajo de decímetros? Abajo de decímetros. ¿Tu nombre, hijo? Gloria Marisol. Muy bien, Gloria. Lo vamos a poner abajo de los decímetros. Les dije que el éxito de la regla de 3 era poner unidad bajo unidad. Entonces aquí tengo que poner 25 decímetros. Y luego acá tenemos X. Esto es lo que yo necesito, convertir 25 decímetros a metros. Ese X lo vamos a trabajar así. Vamos a convertir, vamos a multiplicar, vean acá, la regla de 3, ¿cómo se me va a convertir? En forma inversa. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿quién me puede decir cómo lo voy a plantear? Primero multiplico y después divido. Perdón, aquí me equivoqué. Perdón. Me distraje. Es al contrario. Es X la que yo necesito. De los errores se aprende. El que nunca se equivoca, nunca aprende. Entonces acá, va la regla de 3 así, ¿ven? Como es X la que yo necesito, aquí voy a multiplicar y luego aquí voy a dividir. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a quedar plasmado?
Un metro, lo voy a multiplicar ¿por qué? Por 25. Por 25 Por 25 decímetros. 25 decímetros. Recuerden que las unidades decímetros. son importantes, porque no ponemos unidades, no sabemos si son aguacates, ayotes, mangos, entonces las unidades son bien importantes. Por eso es de ponerlas. Y ahora, ¿sobre qué va a ser? 10 decímetros. Sobre 10 decímetros. ¿Quiénes se me van a ir? ¿Quiénes se me van a ir? 25 y 10 decímetros. ¿Qué unidades se me van a ir? ¿Sofía? Los decímetros. Excelente, Sofía. Se va a ir decímetros con decímetros. Sofía, me saludas a mi compañera, ¿oíste? No soy quién, Sofía, verdad? soy mi... Vaya, señor, yo le mando saludes de su parte. Pues a Sofía le puse el punto, ya lo voy a quitar. ¿Cómo te llamas? Michelle. Es que como lo veo, Michelle, muy bien, discúlpame, Michelle, ya te pongo el punto. Vaya, entonces decímetro con decímetro se va y vas a multiplicar 1 por 25, te va a dar 25. 25 entre 10 te va a dar 2.5, ¿qué? Decímetros. No, se fueron los decímetros. ¿Queda? Metros. 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 Ya ven, A bien metro. importante, ¿verdad? Tenemos aquí que he convertido 25 decímetros a metros. Esta es regla de 3. Ahora nos vamos a factor de conversión. ¿Quién me dice cómo voy a poner los factores de conversión? Les dije que comenzábamos por la unidad que vamos a convertir a. En este caso, estoy convirtiendo 25 decímetros a metros. ¿Cómo lo plantearía? Ajá, ayúdenme. ¿25 decímetros son multiplicaciones sucesivas, dije? Aquí tiene que ir decímetros, en esta parte de acá abajo. Entonces, 25 decímetros por 1 metro entre 10 decímetros. Excelente. Sofía, ahora sí, ¿verdad, Sofía? Sí. Muy bien, excelente, Sofía. Ya ganaste el puntito que te había quitado. Bueno, entonces aquí tiene que ser entre 10, ¿qué? ¿Me dijiste? 10 decímetros. Muy bien, porque yo lo que estoy buscando es que se me vayan esto tiene que haber siempre la misma unidad como numerador y como denominador para que se vaya. Pues decímetro con decímetro se te va. Por lo tanto, ahorita multiplicas 25 por 1, te va a dar 25. Entre 10 te va a dar 2.5. La unidad que te quedó fue metro. Imagínense si no pusiéramos las unidades, no supiéramos ni qué. Solo ponemos 25 por 1 entre 10. Es bien importante hacer uso de las unidades. Ahorita que ustedes están en primer año, que se les quede eso bien claro, porque así no van a tener problemas cuando vayan ya con los ejercicios. Bien, entonces, si ustedes se fijan, se llega al mismo resultado mediante dos procedimientos. Vaya, eso es para convertir. Si ustedes quieren seguir, ¿verdad?, haciendo su trabajo, siguen con el B, con el C. En el B te dice, una libra tiene 16 onzas. ¿Cuántas libras hay en 48 onzas? Se regla de 3, tienen que poner una libra igual a 16 onzas. 48 onzas X. Y lo trabajan, ¿verdad? Bien. Vamos ahora a continuar con la presentación. ¿Dudas hasta aquí? No, señor. Bien. Otras equivalencias que ustedes tienen que conocer. Cuando estén anotando su clasecita, sería bueno que anoten esto.
que 1 metro es igual a 100 centímetros. cm es centímetro. 1 centímetro tiene 10 milímetros. quiere decir milímetro. 1 metro tiene 1000 milímetros. ¿Verdad? Y 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Lo mismo, 1 kilómetro, si lo convertimos a milímetros, te va a dar 1.000.000 de milímetros. Otras equivalencias, ustedes han oído hablar de la pulgada, del pie, de la yarda. Por ejemplo, vamos a comprar tela para hacernos una ropa, lo venden por yardas, perdón. Esto corresponde al sistema inglés. El sistema internacional, fíjense bien, se llama internacional porque más de 18 países a nivel mundial lo han adoptado. Pero hay países como Estados Unidos siempre quedan con su sistema inglés. La pulgada es del sistema inglés. El foot, el pie, también es del sistema inglés, ¿verdad? Bien, entonces vean las equivalencias. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Un pie a 0.3048 metros. Una yarda a 0.914 metros. Una milla es a 1.61 kilómetros. Y 1 metro es igual a 39.37 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que conociendo esto, y si me piden a mí que convierta, por ejemplo, 7 millas a kilómetros, yo lo puedo hacer con estas equivalencias, ¿verdad? Tendría que multiplicar 7 por 1.6 o 1.61. Otras equivalencias, el kilogramo, que es igual a 1000 gramos. La G quiere decir gramos, pero hay gente que le pone GR, eso es incorrecto. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Bien, vamos a ver cuánto han aprendido. A ver, prepárense, ¿quiénes me van a contestar la primera pregunta que te dice cuáles son las unidades básicas? Aquí me olvidó poner básicas del sistema internacional. ¿Quién me la va a contestar? Son 7. Yo. ¿Tu nombre? Michelle. Michelle. La longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa y la temperatura. Ajá, excelente, muy bien. Ahora, la número 2, ¿quién me la va a contestar? ¿Cuál es la equivalencia de 1 metro en centímetros? Te está pidiendo cuántos centímetros tiene el metro. La unidad de longitud de kilogramos. 100 centímetros. Muy bien, Sofi, contestaste, ¿verdad? Sí. Ya me estoy aprendiendo la voz de ustedes. Vaya, entonces, sí, el metro tiene 100 centímetros. Ahora, los múltiplos del metro. ¿Unos cuantos? ¿Quién me lo puede decir? Ajá. Múltiplos del metro. Múltiplos. Más del metro. El decámetro. A ver. Hectómetro, kilómetro, megámetro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, vamos ahora a la actividad asincrónica, el trabajo que van a hacer en lo que falta del tiempo. Ustedes van a estar conmigo hasta las 2:30. Ajá, ¿estamos bien? Vaya, van a buscar ustedes la página 121 de su módulo. Actividad 2. Es la actividad 2, esta vez. Bien, te dice así. Mide con una regla el largo y el ancho de una hoja de periódico, luego calcula su área. Lo va a hacer multiplicando largo por ancho. No va a ser periódico, sino que va a ser una hoja de papel. Sí, una hoja de cuaderno o una hoja de... si tienen papel de color, lo hacen de color. Le van a medir el largo y el ancho. Ese es en A. Y luego, si aquí te saliera, digamos, 25 centímetros y aquí te sale 15 centímetros,
vas a multiplicar 25 por 15 y es centímetro por centímetro, te va a dar centímetro cuadrado. Entonces, el área es todo eso, la superficie, ¿verdad? Esa sería el área, que sería una magnitud derivada. Bien, literal B te dice dobla la misma hoja diagonalmente y divídela en dos triángulos. Diagonalmente van a hacer esto, ¿ves? Y luego le van a quitar los excedentes, ¿verdad? Y los van a doblar. Señor, póngala más al centro porque yo no veo cómo la está haciendo. Perdón. Vaya, muy bien, está así, ¿verdad? Ahora lo doblamos diagonalmente. Esto, ¿eh? Esto. Luego lo que sobra lo doblo, lo cortan. Le cortamos acá a manera de que me queden dos triángulos. Este triángulo y este otro. Son dos triángulos. Luego, ¿qué vas a hacer? Y si no, pues no pueden hacer este doblez, hagan un triángulo cualquiera. Pero lo que quiero es que me encuentren el área del triángulo, utilizando la fórmula que te aparece ahí, que te dice base por altura entre dos. Esta sería la base. La altura la vas a medir del punto medio hasta donde está el vértice del triángulo. Esto. Entonces vas a medir este lado, que es la base, y le vas a medir acá la altura. Y lo vas a dividir entre dos. Eso es la actividad número 2. Luego dice, si me diste hasta la décima, yo quiero que lo midan hasta centímetros, oye, por favor. Estamos. Sería hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre esta actividad? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces si hay preguntas, las hacen en el chat. Vamos ahora a la actividad 4. Página 122. Esta actividad es la que me van a entregar. Recuerden que ustedes siempre me van a entregar. Van a poner 2 nombres, 2 apellidos y el número de lista. Acá, esta actividad, ya la tienen todas. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Vaya, aquí es de trasladar, fíjense, el literal que está a la izquierda al paréntesis de la derecha. ¿Cómo lo vas a hacer? Energía cinética. ¿En qué dijimos que se medía las unidades de la energía? Dije en joule, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, aquí no hay ningún joule. Han puesto ergio. Entonces, ahí donde dice ergio, ustedes van a poner joule. Y ahí van a poner la A. Luego, la aceleración, dijimos que eran metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y así se van a ir sucesivamente. ¿Preguntas hasta aquí? Voy a dejar de grabar ya la clase y nos quedamos con preguntitas, alguna aclaración que ustedes quieran que les... Señor, Hola. la actividad 4 o la 2 le tenemos que